una vez. No, sí, ya estoy grabando. Ahí está bien. Bueno, oramos. Porfa. Edgar, ¿quieres ayudarnos a orar? Sí. Por favor. Gracias, amigo. Gracias. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por este día, por la bendición que nos hace poder estar reunidos, Señor, una vez más. Te agradecemos por la disposición de la iglesia, Señor, de estar aquí para compartirnos, Señor, lo que tú nos has mostrado. Te pedimos, Señor, que tú despejes nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, obre sobre nosotros y que nos ayude a entender, Señor, a retener lo que tú quieres que aprendamos, Padre. Te agradezco por la vida de cada uno de los que estamos aquí, te pedimos por los que van en camino, Señor. Y Señor, te pedimos que este tiempo, Señor, esté bajo tu control. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Edgar. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Listos? Estamos estudiando el contexto inmediato. ¿Qué podríamos aportar de lo que ya hemos visto, a modo de repaso, de lo que es el contexto inmediato y por qué es importante en el estudio bíblico, en la lectura bíblica, ya sea devocional, académica, en la homilía, en la predicación, etcétera? ¿Qué es y por qué es importante el contexto inmediato? Es importante porque entiendes el significado de lo que Jesús está diciendo o de lo que Dios dice y a quién se lo dice. Le da un sentido coherente al contexto, ¿no? Y en palabras sencillas, ¿qué es el contexto? El contexto literario de la Biblia. Saber de qué está hablando todo el pasaje. Es lo que rodea a una frase o afirmación o palabra, ¿sí? Es su antes y su después, el contexto. Es incluso el ambiente bajo el cual se dice, ¿no? Ahora, contexto inmediato es lo que está muy cerca del versículo o del capítulo, que puede prolongarse a un pasaje, una temática, pero no va más allá del libro. Dentro del contexto inmediato estábamos estudiando herramientas para la comprensión, es decir, pequeños elementos que al usarlos nos van a ayudar a entender el contexto inmediato y entender el versículo aislado que estamos estudiando, ¿no? Dentro de esas herramientas está el uso local o el usus loquendi. ¿Se acuerdan qué era el usus loquendi? Sí vinieron, ¿eh? Pues aquí, bueno, en el documento que nos diste dice que es el uso local que se le da una palabra dependiendo de ese contexto. Nos explicabas algo así como el significado que se le daba en ese momento, a lo mejor, ¿no? De lo que se estaba hablando, ¿no? Y que podía significar otra cosa. Como por ejemplo, ¿no? Como cámara, ¿no? Cámara fotográfica o cámara como expresión coloquial. O cámara también la que se usa como salvavidas, ¿no? Al nadar en el mar. Ok, el uso loquendi es el uso local que se le da a una palabra según su contexto. Ok, hay que tener en cuenta eso y vimos un montón de ejemplos. Lo que hoy vamos a ver son tres herramientas que están bien sencillas, pero que vamos a ejemplificarlas. La segunda en nuestro listado es la interpretación etimológica, que es repensar el significado de una palabra a partir de su raíz o su raíz etimológica. Todos se acuerdan más o menos en la preparatoria cuando estudiamos etimologías grecolatinas. ¿Qué son las etimologías? Bueno, la etimología es el estudio de la raíz de las palabras, ¿sí? Las palabras, no siempre, pero la mayoría de veces, tienen mucho que ver su significado y su aplicación con su raíz, ¿ok?
Si nosotros logramos entender en un lenguaje antiguo como en los que están escritos en la Biblia, las raíces de las palabras, a lo mejor vamos a entender mejor el mensaje. Por ejemplo, en palabras o en frases como cuando Jesús dijo, el príncipe de este siglo. Y tú dices, ¿cómo que el príncipe de este siglo? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya no es el nuestro, era el siglo de él. O palabras como, por ejemplo, y el principado sobre de su hombro. Hablando de Jesús, ¿no? El principado sobre de su hombro. Y tú dices, ¿el principado? Y luego lo relacionas con Efesios 6:12, que habla de principados, hablando de demonios. Y tú dices, ¿qué es un principado, no? Tienes que ir a la raíz etimológica de la palabra. Entonces, a veces, para entender correctamente una frase, lo que hay que hacer es un estudio profundo de la etimología de determinada palabra clave. ¿Y qué es la etimología? Desbaratar la palabra para entender su significado. Todas las palabras que usamos son palabras compuestas. ¿Sí se han dado cuenta de eso, no? Por ejemplo, corta uñas, máscara, son palabras compuestas. Entonces, estudiar la raíz etimológica siempre nos va a dar un significado más profundo de lo que nosotros queremos entender o saber o estudiar, ¿no? Ahora, para esto es muy importante que nosotros pues sí nos apoyemos en una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Es un diccionario de palabras bíblicas en el idioma o los idiomas originales. ¿Se acuerdan en qué idiomas se escribió la Biblia? Ayúdenme. ¿O en qué idiomas han oído? Originalmente. Arameo y griego, ¿no? En griego, hebreo y algunas palabras en arameo. Estuvieron en la cautividad. Así es. Ahora. Griego, hebreo y algo de arameo. Isaías, Daniel, ¿qué otras partes están en arameo? ¿No estuvieron en arameo? La verdad no recuerdo exactamente, pero sí hay una parte que está en arameo. Ahora hay algo muy importante acá, que textos originales en hebreo ya no tenemos. Lo que tenemos es una copia del Antiguo Testamento del siglo IV antes de Cristo, en griego, que es la Septuaginta. Yo no sé por qué en su soberanía Dios escogió el griego para darnos o comunicarnos el mensaje de salvación, porque el griego, sobre todo el griego de esta época, y sobre todo este griego, que es el griego vulgar o koiní, es un lenguaje muy complejo, muy rico, y que la verdad, muy vasto, en nuestro español, inglés, es muy difícil llegar a comprenderlo, ¿sí? Es muy difícil llegar a comprenderlo porque hay palabras que en griego existen, pero en español no existen, ¿sí? Entonces hay que hacer un estudio profundo para entender más o menos alguna frase. Sobre todo cuando el tema es controversial, ¿no? Digo, si estamos leyendo maridos, amad a vuestras esposas, ay, voy a ver qué dice en griego. No, o sea, está bien claro. Amar es amar. A ver, sí. ¿Hasta dónde, no? O qué porcentaje de la quincena, ¿no? O sea, hablo de lugares de tensión. Lugares de tensión. Por ejemplo, vayamos a un lugar de tensión, que es Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Y aquí tocamos un poquito la cristología que se nos avecina por ahí de febrero. 1:15 y va a estar bien sabrosa. Colosenses 1:15. Voy a dedicar, yo creo que una semana solamente a disertar ese versículo, pero ahora lo voy a usar como ejemplo, ¿ok? ¿Alguien quiere leerlo? Dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, es decir, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible.
el primogénito de toda la creación. Pregunta, ¿Dios tiene una imagen? No, o sea, pero hablo de Dios en un sentido ontológico. Todo lo que es Dios, la Trinidad, Dios, el Cristo preexistente, Dios. ¿Tiene una imagen? ¿Tiene una apariencia? Yo creo que no, porque imagen y apariencia son términos humanos. Claro, claro, así es. Aparte porque se dice que Dios es espíritu. Tal vez la imagen aquí es como... Una palabra que no existe en español. Ajá. Que es como... Fer. Fernandito es la imagen de Fer. No, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Sí, sí, sí. Entonces que Cristo al hacerse hombre humanizó la parte divina, ¿no? Humanizó la parte divina. Pero para nosotros los cristianos del siglo XXI, ¿imagen qué es? Imagen es algo visible. Ajá. Incluso puede llegar a ser tangible, pero es visible. Entonces, si decimos que Jesús es la imagen de Dios, entonces Dios es así como Jesús fue, ¿no? 1,70 de estatura, moreno, etcétera. Pero aquí tenemos un problema, que Dios no tiene imagen física. Tal es así que uno de sus nombres es el invisible. No hay quien te vea y viva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con que Él es la imagen del Dios invisible? Porque esta palabra imagen es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y todos andamos pensando que Dios tiene nariz así para adelante, ¿no? Es el mismo término imagen. Si nosotros lo interpretamos como cristianos del siglo XXI, vamos a decir, Dios tiene apariencia humanoide, ¿no? Y entonces nos hizo su imagen y semejanza, y Cristo es la imagen de Dios. Dios debe de ser un señor medio barbón, ¿no? Que se parece a Jesús. Y los artistas de la Edad Media eso creyeron. Vean las pinturas. ¿Alguien ha visto las pinturas del cristianismo de la Edad Media? Vean cómo nuestros hermanos imaginaban la fe, ¿sí? Imaginaban a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre. Es algo muy antropomorfo, muy relacionado con las figuras humanas. Sin embargo, la palabra imagen aquí no significa algo de apariencia física. Se sustituyó por una palabra hebrea que realmente lo que significa es la misma forma de pensar. La misma capacidad de pensar. Eso es. No la misma forma, la misma capacidad de pensar. Por ejemplo, se dice que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios porque el hombre tiene la misma capacidad de pensar que Dios. No capacidad en infinito, en poderoso, sino en que es un ser consciente, racional, con personalidad e identidad. A diferencia de los animales, así es. Por ejemplo, el animal sufre, pero el animal no sabe que sufre. No sabe que sufre, no es consciente. Ajá. Sin embargo, sí sufre, pero no es consciente que sufre. Nosotros sabemos que sufrimos. El animalito es conductual, ¿sí? Si el animalito por comerse uno de esos le dimos una paliza, no lo va a volver a hacer, es conductual. Pero el ser humano puede buscar vías alternas para terminar comiéndose eso, porque no es tan conductual, está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces la palabra imagen aquí tiene que ver con el hecho de que el pensamiento o la forma o la capacidad de pensamiento que Dios tiene, la tiene el hombre, y en este caso la tiene el Hijo. Si nosotros quisiéramos saber cómo piensa Dios Padre, tendremos que ver cómo piensa Jesús. Y si quisiéramos ver cómo piensa el Espíritu Santo, tendremos que ver cómo piensa Jesús. ¿Ustedes creen que entre los tres tengan temperamentos o formas de pensar distintas? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Serán diferentes? ¿Pensarán distinto? Si contesto no me voy a limpiar. Depende que contestes. No. Pues es que sería como, bueno, yo lo
¿Piensan diferente o no? Ajá, o sea, porque son, ¿cómo decirlo? Son independientes, pero están unidos o relacionados, ¿no? Entonces, sí puede, yo pienso, o sea, sí puede tener, cada uno es distinto, pero al relacionarse están en armonía. Están en armonía, ok. La pregunta es, ¿alguno de ellos pensará diferente en algún momento que piense en contradictorio? Es decir, digan, yo no estoy de acuerdo contigo. No, por supuesto que no, están en perfecta armonía. Pero para que esté esa perfecta armonía tienen que pensar igual. No. No estoy diciendo que sean el mismo, no son el mismo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, etc. Pero sí tienen las mismas cualidades y características los tres. Eso, ¿tienen las mismas cualidades los tres y las mismas características? En esencia, sabemos que a lo mejor en otras cosas no, pero en esencia sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo arreglamos esto? La Biblia dice en Salmos que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida, ¿sí o no? Airado está Jehová todos los días. Ajá. Ahora, ¿quién es Jehová? No, Jehová no es Dios Padre. Jehová es Dios. Es Dios. El nombre Jehová le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que muchas veces se le dice Jehová a Jesús. En el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a estudiar. Se le dice Jehová a Jesús. Entonces Jehová no es Dios Padre. Jehová, tan solo ¿quién es nuestro Salvador? Jesús. Aquí se le dice el Salvador del mundo. A Jesucristo. ¿Sí? Y David, ¿qué dijo? Jesús es mi luz y mi salvación. No, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, realmente esto de ¿cómo explicarles? De las tres personas y sus cualidades, no es una contradicción, es un complemento, pero sí tenemos que llegar a entender en este caso qué significa el hecho de que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida, porque eso es una verdad. Y cuando hablamos de que Dios está airado con el pecador todos los días de su vida, ¿hablamos de Dios Padre? Sí. ¿Hablamos de Dios Hijo? Sí. ¿Hablamos de Dios Espíritu Santo? Sí, por supuesto, claro. Airados con el pecador todos los días de su vida. La onda es de que cuando ese Dios encarna, se sienta a comer con los pecadores. Por fin, o está airado o no está airado. ¿Significa otra cosa? ¿O es que tenemos que entender ira desde su etimología? Para eso es etimología. ¿Qué hicieron en la Edad Media muchos teólogos y aún dentro de los reformados? Interpretaron de manera muy humana los atributos de Dios. Por ejemplo, hay cristianos que interpretan el amor de Dios como un amor humano. ¿El amor humano cómo es? Condicional. ¿Sí o no? Egoísta. Siempre hay condiciones, es egoísta. Por muy cristianos que seamos, siempre decimos, es que me gustó esto de él o de ella. Nunca decimos, lo vi sin futuro en la vida y lo tomé para mí. No, jamás. Es condicional, es egoísta. Tal es así que cuando deja de satisfacer ciertas necesidades o al menos empieza a estorbarme, pensamos en desecharlo, ¿no? Entonces, muchos cristianos al interpretar la frase amor de Dios empezaron a interpretarlo igual.
el amor de Dios debe de ser condicional. Le soy útil a Dios, le obedezco, lo complazco. Fue así como nació el legalismo. Hola, buenas noches. ¿Saben que el legalismo nació así? Si quieres. Sí, señor. No, Sí. conmigo. No, si me hablas eso tan en Ah, qué rico. Sí, sí, Perdón. sí. No pasa nada. El legalismo nació de interpretar el amor divino como amor humano. ¿Sí? Que tiene que estar a su altura, ¿no? Ajá. Para hacerme Tú me das, yo te doy. Ajá. O sea, nos cuesta mucho trabajo aceptar que recibamos algo sin Exacto. merecerlo y sin esperar otra cosa. Exacto, exacto. Nada cambia. Exacto. Y que lo que haga mañana no me va a acercar más o no me va a hacer más amado por Dios. Ni lo que deje de hacer. Saben que nosotros no podemos movernos 1 centímetro a la izquierda y hacer que Dios nos ame menos, o 1 centímetro a la derecha y hacer que Dios nos ame más. Dios nos ama perfectamente. Pero el legalismo, que es interpretar el amor de Dios desde un enfoque humano, decía Erich Fromm en El arte de amar, que el amor humano es una negociación, ¿no? Como cuando vas al mercado a comprar algo. Tú ves el producto y si está muy mayugado, pues ya no lo compras. ¿No? Porque buscamos sí. algo que nos haga. Y de repente ves un fruto que está buenísimo. El problema es que no te alcanza. Entonces tienes que ver uno que esté a tu altura. Entonces dice Erich Fromm, no lo digo yo, dice Erich Fromm en El arte de amar, que no nos casamos con la persona que soñamos. Nos casamos con la persona que estaba a la altura de nuestra oferta. O que quedaba satisfecha con nuestra oferta. Es decir, no merezco más, no merezco menos, ¿no? Aquel no, aquel no porque es demasiado poco para mí. Y aquel no porque me va a pedir demasiado, pero este no me va a exigir tanto, ¿no? Con lo que tenía complejos. ¿Sí? No, sí, en serio. También los complejos forman parte, pues, de esto, es hasta algo psicológico. Entonces él dice, nadie se casa, dice Erich Fromm, con la persona de sus sueños. Dice, para casarte con la persona de tus sueños tendrías que tener un físico perfecto, un nivel socioeconómico perfecto. Entonces sí podrías elegir a la persona de tus sueños. Y eso con cierto margen de error. Pero elegiste a la que, pues aunque se oiga feo, a la que te quedaba. Pues eso en el carácter, ¿no? Incluso en el carácter, sí. Sí, es que este es el que menos me grita, ¿no? Ahora, eso no dice la Biblia, eso dice Erich Fromm. A lo que voy es esto, que la palabra amor de Dios se ha intentado interpretar como si se tratara de amor humano, y ahí es donde nace el legalismo. Dios me ama por lo que yo hago. Y debemos de entender y vivir y creer que Dios no nos ama por lo que hacemos. Nunca nos va a amar por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Oye, Nunca. y también tenemos problema como con entender que cuando hacemos algo bueno, Dios tiene que siempre bendecirnos o siempre tiene que irnos bien, ¿no? Por eso cuando nos pasa algo malo decimos, pero ¿por qué si yo me la paso metida en la iglesia, no? Un sistema de ¿por qué? recompensa. Ajá, sí, yo le doy a Dios mi vida, por decir así, el servicio. Él me tiene que hacer bien y me tiene que bendecir siempre, ¿no? Pero yo creo que esa es una idea que se tiene más en la actualidad, ¿no? Porque Job lo entendía bien. Porque cuando le pasó todo lo que pasó, dijo que habremos de recibir de Dios solamente El bien y no el bueno mal. y no el mal. Entonces yo creo que es algo más que tiene que ver con nuestra idea de Dios ahora, o con la idea de amor que tenemos ahora. No, sí, o sea, lo que tú dices está muy padre, porque sigue insistiendo en lo mismo, es humanizar el amor de Dios. Sí, es humanizarlo, porque ¿quiénes son así? Nosotros, los seres humanos, no. O sea, Fer dice, lavé los trastes, me debe una. Y se las va juntando como cuando juntan las taparroscas, ¿no? Para canjear.
me debe una. Y de repente, un día le dice, oye, ¿me puedes traer esto acá? No, no puedo. ¿Pero por qué? No, no quiero. ¿Y todas las que te he hecho? Entonces te das cuenta que no las hacía por amor, sino estaba canjeando acciones, ¿no? Bueno, cuando eso lo llevamos al amor de Dios, nos convertimos en fariseos. No en el término correcto, porque fariseo es separatista o santista, pero nos convertimos en personas de espíritu legalista, porque también hacemos eso a Dios, ¿no? O sea, es el estreno de Bohemia Rhapsody y la reunión de oración. No, pues voy a la reunión de oración. Tú sabes, Señor, que estamos acumulando puntos. Aunque sé que la salvación no se pierde, pero estoy acumulando puntos, ¿no? Entonces al rato se nos enferma alguien en la familia o nos pasa algo malo. Señor, ¿por qué? Si tú me debías una. Y aquel que no se paraba desde diciembre en el culto, y mira, lo estás bendiciendo. Porque nosotros creemos que las acciones nos hacen más dignos de Dios o indignos. Pero lo único que nos dignifica y nos acerca y nos reconcilia es la sangre que Jesucristo presentó delante del Padre por su sacrificio eterno. ¿Sale? Volvamos. Entonces, cuando hablamos de ira es algo similar. ¿Airado está Dios con el pecador todos los días de su vida? Sí, eso dice la Biblia. Está Dios airado. Pero entonces, ¿por qué cuando viene a la tierra se sienta a comer con los pecadores y está airado? Es que no es una ira humana, es una ira divina. Y la ira divina hay que entenderla. Ahí es donde usamos esa herramienta, la etimología. ¿Sale? Entonces, semejanza, por ejemplo, ahí. Luego dice, el primogénito de toda la creación, en Colosenses 1:15. ¿Qué es primogénito? Primer hijo, ¿no? Primer hijo. ¿Por qué Jesús no podría ser técnicamente el primer hijo de la creación? Porque no fue creado. Así es, porque Él no es una criatura. Ahí hay que ir otra vez a raíces etimológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en los idiomas antiguos, sobre todo en el griego, una palabra puede tener un montón de significados. Por ejemplo, la palabra dispensación tiene un montón de significados. Y Pablo la dice, que los tiempos de esta dispensación. Y ahí están presbiterianos, bautistas y dispensacionalistas de la greña, porque dicen, no, la usó en este sentido, no, la usó en este sentido, no, la usó en este sentido. ¿Sí? Una palabra en esos idiomas puede tener muchos significados. Entonces, vamos a estar usando a lo largo de Cristología las etimologías. Para esto, vamos a descargar a una computadora una concordancia bíblica que yo después les voy a pasar. Y con estas Biblias verdes que tenemos, ahí vamos a encontrar las palabras en el texto original. ¿Sí? Nos va a ayudar muchísimo. Parece ¿Va? que es la concordancia que tenía. Ajá. Pues ahora sí ya me la traigo. No se le quita a mi papá porque no se le quita. Hasta que empecemos Cristología. Por ahí de febrero. Y le sacaste peso. Es un libro. ¿Eh? Un libro. Sí, no. ¿Cómo se llama? Concordancia bíblica, pero no cualquiera, ¿eh? Es que, aunque no lo crean, cada escuela o corriente hace sus concordancias. Hay concordancias bíblicas dispensacionalistas. No. Vamos a adquirir una que sea neutral, que sea buena. Tercer elemento o herramienta, las preposiciones. ¿Cuál era el segundo? El segundo, interpretación etimológica. ¿El primero? El primer uso es Loquendi de hace 8 días. Tercero, preposiciones. Son ligas de lenguaje que vinculan dos palabras para dar coherencia a una frase. Estoy leyendo las hojas solamente. Creo que las preposiciones las estudiamos hace 8 días, ¿no? Sí. Entonces, son palabritas que se usan para ligar. Pero yo no las debo pasar por alto. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Me prestas tu reina, vale? Mira, no, esta. Romanos 12, 1.
Ustedes van a leer, me parece que en la 1960 dice así que, ¿verdad? Sí. Romanos 2:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y da una serie de mandamientos a la iglesia. Ese así que es una preposición en hebreo, en griego, perdón, y de hecho algunas Biblias, me parece que la de las Américas o la NTV, no pone así que, sino pone por lo tanto. Por lo tanto. Díganme ¿de qué otra forma enunciaríamos por lo tanto? La de las Américas dice por consiguiente. Por consiguiente, así es, exacto. De la misma manera. De la misma manera, ajá. De tal forma. De tal forma, bueno, ajá, de tal Por lo forma. anterior. Exacto. Bien, brother. Debido a la... Fíjense, brother. Debido a lo anterior, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Pero qué? Debido a lo anterior. ¿Pero qué es lo anterior? Los 11 capítulos de disertación teológica de la carta de Romanos. Empezar a predicar desde aquí es deshonesto. ¿Saben muchas veces por qué la iglesia no cambia su inmoralidad? Porque este versículo va atacando a la pureza del cuerpo y a la inmoralidad. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Versículo 2, no se amolden a este siglo, transfórmese por la renovación del entendimiento y etcétera. ¿Por qué a veces la iglesia no cambia? Porque empezamos a predicarles desde aquí, sin hablarles de debido a lo anterior. No hay un porqué. No hay un porqué, exactamente. Y otra vez, puro legalismo, ¿no? Debes. ¿Por qué? Como si Pablo nunca hubiera dado un porqué. Debes. Y un cómo también tiene eso. Y un cómo, así es. El cómo todavía viene después. Pero debes. ¿Pero por qué? No, debes. Y no, Pablo primero decía por qué. Y al final de sus cartas, debido a lo anterior, hagan esto. Y a veces también, a partir de aquí, no se comprende o incluso no se llega a entender, ¿no? Llega en la parte en la que dices, bueno, sí hay que cambiar, pero creo que estamos bien, ¿no? O yo estoy bien. O sea, realmente no tiene el trasfondo de los detalles de lo que se hablando. Exactamente. Fíjate, Tiki, ¿cómo podemos llegar a hacer tan simple una demanda de amor divino por ignorar el trasfondo que éste tiene, ¿no? Ahora, ¿les parece que le demos una ojeadita al trasfondo para ver, Pablo, de qué está hablando? Vámonos por puros subtemas. Recuerdo que vimos un día y hacemos una expositiva de Romanos. Sí, claro. Con carne asada. Pero necesitamos unos 6 meses. Pero ahorita solamente es para... Es puro chasito, ¿no? Yo pensé que un día Ya cuando acabemos todo el estudio vamos a ir a predicar. Ok. Romanos 1. El primer pasaje, ¿cómo se titula? Salutación o saludo. Ese saludo está cargado de teología, ¿eh? Nos habla de la divinidad de Cristo, de la resurrección de los muertos, la muerte de Cristo, la resurrección del cuerpo del hombre, la obediencia por la fe, la gracia, y etcétera. El segundo pasaje. Deseo de Pablo de visitar a Roma. Bueno, un deseo pastoral. Tercero, el poder del Evangelio. ¿Saben qué se revela aquí en el poder del Evangelio en estas frases? La justificación por la fe. Cristo nos ha salvado no por nuestras obras, sino por el hecho de confiar en Él. La fe, la sola fe. Ahora, ¿cómo fue eso posible? Siguiente subtema. El hombre es culpable. ¿Sí? Siguiente subtema. Todos los hombres están bajo el juicio de Dios.
Siguiente subtema. Hasta los judíos están bajo la ley y están condenados. ¿Ok? Siguiente subtema. Ni judíos ni gentiles, no hay justo ni aun uno. Y no solo, no hay buenos, no hay quien pueda ir a Dios. ¿Ok? Pero, siguiente subtema. ¿Cómo dice? Pero no se preocupen, porque no hay quien por sus obras de la ley llegue a Dios. Pero por la fe sí podemos llegar. Dense cuenta cuánto Dios nos ha amado, que cuando vio que por medio de la ley no podíamos, nos dio la fe en Cristo. Y dice Pablo, por si no me creen, siguiente subtema. Miren, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Siguiente subtema. La promesa fue realizada por las obras, por la fe. ¿Cuál es el tema que está tratando Pablo? Fe, justificación, salvación por la fe, fe, no las obras de la ley. 5. Resultados de la justificación. Aquí está ya Pablo y dice, imagínense si cuando éramos pecadores dio su vida por nosotros, ahora que ya somos sus hijos, ¿nos irá a mandar al infierno? Y lo dice, ¿eh? Miren, 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es algo muy importante a la hora de entender que es imposible que la salvación se pierda. O sea, cuando tú no querías nada con Dios, mira cómo te amó. Ahora que le quieres buscar, que le amas, que le sigues, aún con toda tu debilidad, ¿tú crees que por un error te va a... No, si siendo enemigo dio su vida por ti, siendo tu Padre, te sostendrá y terminará la obra hasta el día que Cristo venga. ¿Me siguen? Tiene mucho que ver que hablaba de los judíos, ¿verdad? Sí. Porque seguían pensando, yo creo que tenían que ser obras. Ellos estaban bajo el pacto de obras. Vamos un día a explicar eso. Ellos sí realmente creían que las obras eran un complemento a la fe. Y andaban por todas las iglesias enseñando. Ahora, Adán y Cristo, siguiente subtema. ¿Ok? Adán nos metió en una bronca con su sacerdocio. Cristo redime ese sacerdocio. ¿Sí? 6. ¿Cómo dice? Muertos al pecado. La esencia de ese capítulo. Entonces, si es por la pura fe, vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? No. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a querer seguir viviendo en él? ¿Sí? Siguiente subtema. Siervos de o de santidad. Somos llamados a una vida santa. Ahora, siguiente subtema. Analogía tomada del matrimonio. Es decir, Pablo pone un ejemplo del matrimonio humano con el matrimonio de Cristo y su iglesia y cómo la ley toma un papel importante. ¿Saben que la ley tampoco es algo malo? Hay dos extremos. Uno es el legalismo, vivir por la ley, salvarse por la ley. Y otro es el antinomianismo, rechazar la ley. ¿Sí? Completamente, decir, no sirve para nada. Pero la ley es buena. La ley señala nuestro pecado. Y luego, Pablo empieza a rendir cuentas en el siguiente subtema. ¿Cómo se llama? Y ustedes ya se lo saben, ¿va? Que yo quiero hacer lo bueno y no puedo y trato de hacer. Lo practico todos los días. No sé qué voy a hacer. Pero siguiente subtema. Viviendo en el Espíritu. ¿Ustedes creen que Pablo vivía en el Espíritu? Pero si en el capítulo anterior dice que le da rienda a la carne a veces.
¿O será que vivir en el Espíritu es otra cosa? ¿Qué será una vida en el Espíritu? Una vida en el Espíritu es una vida en santificación. Pero definamos qué es santificación. Estar apartado, ¿no? Eso sería santidad, estar apartado del pecado. Separación del pecado. Un proceso. Pregunta, ¿la voluntad de Dios es nuestra santificación? ¿Es posible la santificación en alguien que no tiene pecado? No. De hecho, esa persona ni existe. Para que alguien viva en santificación necesita haber pecado y seguir pecando. Sí, me entienden. No estoy diciendo que, ¿cómo necesitamos el pecado? Pero sí estoy diciendo algo, que si la voluntad de Dios es nuestra santificación, es porque el pecado forma parte de la vida del creyente. Por lo tanto, una vida en el Espíritu no necesariamente es una vida sin pecado. Es algo mucho más profundo, que es de lo que nos está hablando Pablo en el capítulo 8. Pablo, cuando habla de vivir en el Espíritu y hablar en la carne, muchas veces es para referirse a vivir por fe o vivir por obras. ¿Sí sabían eso? Por ejemplo, los Gálatas, ellos habían creído por la fe, pero después empezaron a adoptar la doctrina de los judaizantes y empezaron a practicar la ley. Y les dice Pablo, ¿cómo voy a creer que empezando por el Espíritu terminaron en la carne? Y uno dice, terminaron fornicando, adulterando. No, es que terminaron de legalistas. La vida en el Espíritu es una vida de justificación por la fe. La vida en la carne es una vida legalista. Y lean el capítulo 8. Un carnal no es el hermano que viene y dice, oye hermano, ¿qué crees? No, pues que híjole, que estoy luchando con ¿qué será, no? Digan ustedes para que no hiera a nadie. El chisme. El chisme. Con el sexo opuesto, ¿no? Estoy luchando con el sexo opuesto. Hermanas o hermanos se puede dar. O estoy luchando con una adicción. O estoy luchando con un resentimiento. Que son también pecados que a veces no se ven, ¿no? Entonces uno dice, esa persona no está en el Espíritu. No, está en el proceso del Espíritu. Pero ¿quién es carnal? El capítulo 8 no lo dice. El que por medio de la ley está buscando hacer algo. Por eso dice, gracias a Dios, que lo que era imposible para la ley fue posible a través de Cristo. Luego, siguiente subtema. Más que vencedores. Y aquí se nos empieza a hablar de la predestinación. Es decir, a pesar de la debilidad de tu carne, a pesar de que a veces la riegas, a pesar de que aún tu fe flaquea, no te preocupes. A los que escogió, llamó, justificó y ya hasta glorificó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sale. Y capítulo 9. ¿E Israel? Pues ¿qué diremos de Israel? Israel, que le fue dado el pacto de Dios, lo rechazó. Pero también Dios tiene un pequeño remanente que ha elegido en Israel. Dios tiene un remanente de argentinos, de israelitas, de todos. Nadie está fuera. Siguiente tema. Por lo tanto, la justicia es por fe. Somos declarados justos por fe. 11. El remanente de Israel. Dios se ha reservado un remanente del pueblo judío para que crea en él. ¿Ok? Y de todas las naciones. 11. La salvación de los gentiles. Versículo 25. La restauración de Israel, que ya es la creación de la iglesia, ¿no? Tanto gentiles como judíos. Y ahora sí, debido a lo anterior, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Digo, viendo que Dios no es nada legalista,
que Dios no es ni como tu pastor, ni como tu mentor, ni como ese libro que leíste en algún momento, ni como las películas del infierno que te metieron, ni como Chick Publication. Debido a que Dios es amor, presente en su cuerpo en sacrificio vivo, limpio, agradable a Dios, que es el verdadero culto diario. ¿Sale? Pero ¿se dan cuenta cómo una preposición une dos ideas? O sea, 11 capítulos de teología pueden dar por resultado la práctica. Porque yo estoy en contra a veces un poco del pragmatismo. ¿Saben a qué me refiero con pragmatismo? Cuando en la iglesia solamente te enseñan consejos prácticos. No está mal, no está mal. Pero puede ser que no generen un cambio de raíz. Por ejemplo, el sermón del martes. 5 formas de evitar las discusiones familiares. Y hay 2, 3 versículos aislados. ¡Ah, qué chido! Vamos a ponerlo en práctica. Y llegas el sábado, ¿no? 3 tips para que él sea dócil. Y así la iglesia, hasta afuera en la calle, ¿no? Quiero el CD, ¿no? Y una copia. ¿Cómo dejar en 3 días las adicciones? Donativos, 7,000 pesos, ¿no? Y ahí vas. Eso es pragmatismo. El pragmatismo es aquello que pone demasiado énfasis, aquella ideología que pone demasiado énfasis en la práctica y menosprecia una transformación interna. Todos hemos vivido eso, ¿sí o no? Un congreso de 3 días que piensas que ya es la panacea. Y no. No. ¿Por qué? Porque Pablo no lo hacía así. Pablo no empezaba dándoles consejos de lo que debían de hacer. Pablo empezaba a decirles, miren a Cristo. Y después, yo voy a hablar poco. El pastor regañón, el pastor que anda detrás y chicote, es porque no ha mostrado a Cristo. Dale a Cristo a la iglesia y ellos solitos van a responder. ¿Pero han visto las chicotizas desde el púlpito? De todos los temas. Trae así la lista de regaños. Hermanos, vamos a empezar. En primer lugar, por favor, esos hermanos que siempre han estado llegando tarde. Los hermanos que están abriendo los ojos durante la oración. Los hermanos que... Y una lista. Los de la alabanza que se salen. Los de la alabanza que se salen por el gancito, ¿no? Sí. Ahora, tampoco estoy diciendo que llegar tarde o salirse por el gancito esté bien. Lo que estoy diciendo es que estamos comenzando la casa por el techo. Mucha gente llega tarde y se sale por el gancito, no porque sea indisciplinada, sino porque no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Evidencia de que no ha nacido de nuevo con gancito en la mano. Llegando tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces queremos un cambio externo en la conducta de las personas. Pero la conducta sí o sí es el reflejo de lo que somos, de lo que nos importa. ¿Sí? Y a veces queremos cambiar la conducta sin cambiar el corazón. Es que yo quiero que te interesen las cosas de Dios. Pues no le van a interesar si Dios no está en su corazón, si no ha conocido a Dios. O sea, a ustedes, ¿cuántos están interesados en Pastrana Gómez? Ni saben quién es. ¿Quién sabe quién es? Pero si yo le digo a Aurora, oye, ¿estás interesada en el doctor Edgar Ticante? Pues sí, lo conoce, sabe quién es. Su nombre le es familiar. Así. Eso. Es brother. No chicotea, pero ¿qué tal? Porque lo conoce. Pero, ¿qué sentirían ustedes de que yo les dijera, oigan,
Lleguen temprano, por favor, al cumpleaños de Pastrana Gómez. Oye, no te salgas. Oye, interésate. Lee su biografía. Oye, es que no me importa. Vas a fingir durante un tiempo que te interesa, ¿no? Sí, sí, me interesa. Pero como dijera mi maestro, el hermano Alexis, la gente se cansa de fingir. Tarde o temprano, el que no es cristiano va a arrojar lo que es. Nunca ha nacido de nuevo. Se cansa de fingir. El cristianismo no es algo que se pueda fingir durante mucho tiempo. O eres salvo o no. Es por eso que cuando llega alguien a la iglesia, antes de cambiarlo, no hay que cambiarlo, hay que darle a Cristo. Pablo nos dio durante 11 capítulos a Cristo y después demanda un cambio, ¿no? Y hay una canción muy vieja, es una metáfora de que llegaba un borrachito a la iglesia, ¿no? Con telarañas en la cabeza. ¿Nunca la oíste? Bueno. Y dicen que los hermanos siempre le quitaban las telarañas, pero regresaba a los 8 días con más telarañas. Y le volvían a quitar las telarañas de la cabeza y regresaba a los 15 días con más telarañas. Hasta que una hermana les dijo, no le quiten las telarañas, quítenle la araña. Sí. Y dice que le quitaron la araña y ya llegó limpiecito. Claro. Y muchas veces nosotros lo que queremos es cambiar la ropa, cambiar el corte, cambiar la conducta, cambiar la forma de hablar, cambiar la cara. Siéntese bien, niño, ponga atención a la predicación, óigala con gusto, sin cambiar el corazón. Y digo porque un día Dios nos va a llamar a eso, yo lo sé. ¿Y qué vamos a hacer el día que nos llegue una flotilla de la comunidad LGTB a la iglesia? No. A ver, no le vamos a decir en la reunión del domingo, oye, dejas tus zapatillas y tus implantes en la entrada, porque este es lugar santo a Jehová. No. ¿Va a asistir? Tampoco vamos a decir, vinieron unos transexuales el domingo. Prepárate un mensaje así, de fuego y azufre para el siguiente domingo. No, tampoco. Nada. Vamos a ¿qué? A mostrar a Cristo, a dar a Cristo. Y el cambio lo hace Dios. El cambio Dios lo hace en las personas. Duro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vimos lo importante de una preposición. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿No? Sale, vale. Danos una de cada libro, ¿verdad? De cada libro de la Biblia. Ahora, el siguiente punto, hebraísmos. ¿Qué son los hebraísmos? Son formas o modismos propios de los judíos del primer siglo, ¿no? Formas de hablar propias de los judíos del primer siglo. Así como existen los mexicanismos, existen los modismos. A ver, ayúdenme. Un mexicanismo. O un jalapeñismo. Hay un montón. ¡Ay, no manches! Y así cantadito, ¿no? ¿Es de aquí el ala? No, también no. Es Centroamérica y México. Mexicanismos. Tú que eres la buena, ayúdanos. Mexicanismos. Este es muy pequeño. ¿Qué pues? Sí, chale, puede ser. Chale. ¿Cómo crees? Jalapeñismos. Jalapeñismos, ¿no? Jalapeñismos. Digo, no tendrán unas galletitas. No tendrás papel. El güey, ¿no? El güey está. Bueno, ese No es un animal. Dentro de nuestros jalapeñismos tenemos el oye también. Aunque ese es más del sur de México. Oye. Y le agregas una S y más del sur. Oye. Somos el único país que cuando contesta el teléfono dice bueno. Gracias a teléfonos de México. Bueno, ¿qué? ¿No? Los puertorriqueños dicen aló.
Aló. Hola, a una forma de decir. ¿No? Hola, diga. Diga. Ya no digas sí porque te dicen que sí aceptaste tu tarjeta de crédito. Por diga. Diga. Entonces, esos son mexicanismos. Bueno, de esa misma manera existen hebraísmos. No vamos a tocar todos los hebraísmos porque hay un montón de hebraísmos. Yo hice un libro de figuras retóricas hace tiempo para los hermanos de la iglesia. Bueno, un librito, un manual, así. De todas las figuras retóricas. Apóstrofes, prosopopeyas, hipérboles, símil, anáforas, todas Véndenos una muy copia. padres. Se las mando, recuérdenme que se las mande al grupo. Los 50 pesos. Pero es importante que tengamos en cuenta los hebraísmos. Entonces a lo mejor ahorita solamente use unos 3 o 4 de ejemplo. Va. Y bueno, son los que más generan confusión. Número 1, la hipérbole. Hay muchos, pero la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? La hipérbole es una exageración. Ahorita que estaba leyendo un poquillo más, Pablo era muy exagerado en muchas cosas. Bueno, yo he visto que hace exageraciones así como cuando yo les digo a mis hijos, sí, de segurito van a venir 1000 caballos. O sea, claro que no van a venir 1000 caballos. Y muchas de esas exageraciones o comentarios de Pablo parecen que algunos los toman como regla. Y luego yo me pregunto, ya desde esta perspectiva, tal vez un poco más sangrón, que no has leído al menos 3 cartas distintas y te das cuenta que es su manera de hablar. Sí. No está hablando literalmente. Sí. Qué bueno que dices eso, Rafa, porque miren, todo el texto hebreo es poético, y esto incluye las cartas de Pablo, porque nosotros pensamos que las cartas de Pablo son como las cartas que hacemos nosotros los jalapeños, ¿no? ¿Qué onda? Pues mira, estábamos aquí, no, son poéticas, la profecía es poética, el Génesis es poético, Apocalipsis, y Pablo, como buen judío, escribe con esa belleza literaria, poética. Por ejemplo, cuando dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La pregunta es, hola Os, ¿cómo es la voz de un arcángel? ¿Quién sabe, no? O la trompeta de Dios. Pues ¿saben que hay hermanos que de veras creen que se va a oír una trompeta? ¿Ahorita? Viejo hombre. Ahora, déjense, lo peor es esto, que esto de trompeta de Dios, la palabra ahí, etimología, ni siquiera es trompeta, porque la trompeta se inventó en Europa 500 años después. No. Ahí lo que diría es el cuerno. O sea, no es trompeta. Shofar. No es trompeta sencillo. Digo porque luego oímos cualquier tráiler que está pitando y decimos, ay, ya Cristo viene. No, tranquilo, o sea. Como para asustar al niño. Sí, la trompeta. Espérate, que cuando llegan mañanitas al vecino, que son varias, ¿no? No, la trompeta se inventó mucho tiempo después. Entonces ni siquiera es trompeta. Ahora, ¿cómo será la voz de Dios que se oye como la voz de una trompeta? Porque si Dios tiene la voz como de trompeta, como de claxon de tráiler, es una voz muy fea. ¿No? ¿O a poco no? Sí. Pero Pablo, aunque está escribiendo una carta a los tesalonicenses, no deja de usar el lenguaje poético. ¿Sí? Y la hipérbole, que es una exageración, también déjenme decirles que tiene un propósito. No es solo de ser exagerado por ser exagerado. La exageración de la hipérbole, de llevar a afirmaciones irreales la realidad, es para resaltarla o contrastarla con otra verdad.
Vayamos a Éxodo capítulo 1. Aquí van a ver una. Aquí van a ver una que los mormones la han tomado literal. Éxodo 1, 7. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Está hablando de cuando los israelitas fueron a Egipto. ¿Se acuerdan? Por esta cuestión de José y sus hermanos y que regresaron. Bueno, pero nos está diciendo que, que Israel fructificó y se multiplicó y creció y fue fortalecido de manera que la tierra se llenó de israelitas. ¿Es cierto eso? O sea, América, Australia, África, ¿se llenó de israelitas? No se llenó la tierra, ¿verdad? Y ahí está como para hacer un video de YouTube en contra de la Biblia, por no entender las figuras retóricas. Sí, como tú dices, es una exageración y además tierra, pues, no te refieres también directamente al planeta. Al planeta, es una porción exacto. Digamos, su parcela, ¿no? Un campo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Egipto, pues se llenó de bastantes judíos, pero no está hablando de todo el planeta. Esa misma hipérbole usa Jesús. Jesús usaba muchas hipérboles. Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el 6, ¿va? Desde el 6. Hechos 1:6. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿quiénes le preguntaron a Jesús? Los discípulos, ¿verdad? Los que se habían reunido. Chequen quién es la audiencia, ¿eh? Fíjense quién es la audiencia. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. ¿Quiénes iban a recibir poder? Ellos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Pregunta, ¿la audiencia a la que Jesús se dirigió fue testigo en Jerusalén? Sí. ¿En Judea? Sí. ¿En Samaria? Ya no todos. ¿Y hasta el último de la tierra? No. ¿Pero qué hizo la tradición? Inventarse la idea de que los apóstoles se dispersaron por todo el mundo, ¿no? Para encajar este versículo. Pero es una hipérbole. ¿Sí? Ahora, tampoco se trata de que todo es una hipérbole. Jesús murió. Ah, es una hipérbole. No murió. No, o sea. ¿Dónde podemos ver una hipérbole? Donde el texto es incoherente porque la belleza del agiógrafo es el escritor, le permite desplayarse en su estilo. ¿Sí? Entonces, la hipérbole, bueno, pues es una. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Pablo, ¿qué es exagerado, por ejemplo? Pablo, mira. Porque en esos ejemplos no está Pablo. Pablo puede llegar a ser bastante exagerado y usa hipérboles en versículos como este, que la Iglesia Católica usó. Me parece que está en 1 Corintios 9. Por tanto, yo someto y lacero y golpeo mi cuerpo, no sea que siendo heraldo de muchos, venga yo a ser reprobado. ¿Y qué hicieron los agustinos?
a golpearse el cuerpo. Una hipérbole. ¿Cómo se entiende eso? Mortifico mi cuerpo, mortifico la carne del pecado. ¿Sí? Guardo mis ojos, guardo mi cuerpo, me guardo para el Señor en santificación. En este siglo me quedo con las ganas. Sí, me las trago. No le hago caso a Dios cuando diga que voltea. Pero obedece, entonces pues no. Él no castiga su carne. Sí, obedece, ¿no? Sí, no. Déjalo sin cenar. Ya estaba contenta. Ya estaba enojada, así es que ¿Cómo es? Es eso. Vive enojada. Otra forma en que Pablo es exagerado es cuando dice, me han tratado muy mal en tal y tal ciudad. Dice, ¿por qué? Porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo y el hedor de su muerte. Y también sacaron ¿Qué significa eso? Que Pablo, a donde quiera que va, está dispuesto a morir. Que no le importa. Y conozco gente que dice que Pablo fue uno de los que No. He ahí el fanatismo que el literalismo produce. Sobre las lenguas angélicas. Si yo hablase lenguas angélicas, pues no creo que se refiere al don de lenguas. No, yo tampoco. Pero me refiero a que para mí es un hipérbole, porque en ningún otro lado se menciona ese tipo de lenguas. Así. Y hay muchos que lo mencionan como que se Es van posible. a hablar y existen. como un sustento para las lenguas. Pero también dice eso de que yo hablo más que ustedes, ¿no? No, de que hablaba en lenguas. Pero esto de la preeminencia del amor, Pablo está hablando con bastante contraste, con bastante hipérbole, porque de hecho pone ciertos dones en un estatus bien exagerado. Miren, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? Ese es uno. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia. O sea, ¿quién tiene eso? Y cuando dice los misterios de la ciencia no se refiere a la ciencia humana, sino la agnosis divina, la revelación profética. Si tuviese tal fe que trasladase los montes, o sea, ¿se dan cuenta? ¿No? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, ¿se dan cuenta que está haciendo? ¿Para qué? Para contrastar otra cosa que, y no tengo amor, nada soy. ¿Sale? Entonces esto de las lenguas angélicas no es algo que exista, creo yo, ni es algo que se reciba. Quien habla en lenguas, habla una lengua humana. Presente, cercana, o no presente, o no cercana, pero es humana. ¿Sí? Tampoco es que va a hablar inglés o habla el que, no. Pero habla una lengua humana. Y con un propósito. Con un propósito. Las lenguas, según Corintios 14, tienen dos propósitos. Si las vas a hablar, edifica a la iglesia y que alguien las interprete. Pero si no tienes interpretación, entonces te edifican a ti. No las hables en la iglesia. ¿Sí? Son para edificación personal. Pero no impidáis el hablar en lenguas. Pero tampoco hagas una locura del hablar en lenguas, ¿no? Es importante. Entonces en esas partes Pablo pues está haciendo, ¿dónde era? También cuando dice, hago lo de la carne, ¿no? Lo que leíamos hace rato, que dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, qué bueno que tocas eso, Nancy, porque aquí Pablo está usando otra figura retórica, que es una metáfora. Una metáfora es cuando se toma una situación de la realidad para explicar algo espiritual. Ahí voy. Los prisioneros del Imperio Romano
tenían muchas formas de ser castigados, pero una manera de ser castigados era que cuando los encerraban en un calabozo, los encadenaban o los esposaban, no sé cómo se diría, los encadenaban junto con un cadáver. Y ese cadáver se iba gusanando, ¿no? Se iba pudriendo, iba oliendo mal dentro del calabozo. Entonces era horrible, porque tú estabas ahí comías, ahí dormías, ahí hacías del baño y todo, y a donde quiera que ibas arrastrando ese cadáver. ¿Sí? Y a donde quiera que ibas estaba contigo el olor, todo. Entonces, en griego, lo que Pablo está diciendo es haciendo una metáfora de los prisioneros que están dentro de una cueva en Roma. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cadáver moribundo, de este cuerpo de muerte? No necesariamente se refiere a la carne. Esa es una metáfora, es otra figura retórica. ¿Sí? Que está tomando una realidad y le está trayendo a un contexto espiritual. Otra metáfora, los 24 ancianos. ¿Sí? El Senado romano se componía de 24 ancianos. ¿Sí? ¿Y saben cómo se llamaba ese Senado o ese grupo? Adivinen cómo se llamaba. No se llamaba. No. Se llamaba iglesia. La palabra iglesia no viene del cielo, no bajó. Mira esta palabra, úsala. No, se llamaba iglesia. Eclesia, los sacados fuera de la plebe, los sacados fuera. Sacar fuera, es un pleonasmo, pero así es la etimología, sacar fuera, eclesia. Entonces los 24 del Senado, había más en el Senado, pero 24 tomaban las decisiones. Por ejemplo, cuando decidieron asesinar o obligar a Nerón a que se suicidara, fue entre esos 24. Se reunieron y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que decirle al emperador que por el bien de Roma se suicide. No, es que Nerón estaba loco. Lean su historia. León estaba loco de remate. Pero eran 24. Ahora, ¿qué pasaba? Se sentaba el emperador y siempre se sentaba con 12 a su derecha y 12 a su izquierda, que eran los principales del Senado. Había más, pero esos formaban la eclesia o asamblea. ¿Cómo habrán entendido sus discípulos cuando Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Pensaron en esto que vemos? Su mente se fue por otro lado. Su mente se fue por otro lado. Ellos lo entendieron carnalmente. ¿Por qué creen que Salomé, la madre de Juan y Jacobo, andaba fregando a Jesús? Que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Por qué? Porque pensaban que iba a quitar al César y que iba a establecer un imperio así. Aparte que no pensaban que era Dios, ¿no? Ajá. Que era un gobernante, etc. Pero, por ejemplo, ahí vemos otra metáfora, que es una situación de la realidad llevado a lo espiritual, ¿sí? Es por eso que cuando vemos los 24 ancianos en Apocalipsis, ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles? No, no. ¿Cómo van a ser las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles si dicen, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación? Y los apóstoles eran judíos y las tribus eran judías también. Bueno, israelitas. ¿Quiénes son los 24 ancianos entonces? La iglesia. Así es. Está chido, ¿no? Esa es otra figura retórica y esa es la metáfora. ¿Sí? Esa es la metáfora. Ya. Estoy pensando en ese versículo y cómo la mamá se le atrevió a acercarse. Que aparte sacan una predicación de ahí cuando el contexto es otra cosa. Ajá, para el Día de las Madres, ¿no?
Las mamás que siempre luchan por sus hijos, pero esta mamá estaba loca, era una carnalota, ¿no? Porque quería un propósito carnal, realmente, ¿no? Sí, sí, cierto. Quería un puesto para los hijos, sí. Un huesazo, un huesazo, un huesazo. Y de hecho, después de Jesús resucitado, déjenme decirles algo. Estos cuates les tardó mucho en caer el 20. No vayan a pensar que ya Jesús ascendió. No. Tardó muchísimo en caerles el 20. ¿Por qué creen que acabamos de leer que les dicen? Le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿O para cuándo? Porque digo, pues ya es hora, ¿no? Claro, los 50 días, ¿no? De la Pascua. Ajá, sí. Y aún vino el Espíritu Santo. Y todavía el 20 no les cayó. ¿Saben cuándo les vino a caer el 20 ya bien a la cristiandad? Creo yo, más o menos. Probablemente en tiempos de Juan. A mismo Pablo no le cayó el 20 de muchas cosas. Lean las cartas, él va cambiando de forma de pensar. Por un lado dice, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nos iremos con él en las nubes. Y cuando ya esté en la cárcel, en Filipenses, dice, bueno, pues yo ya he peleado la buena batalla, he ganado la carrera. Ya Cristo no vino, no me tocó a mí. Y uno dice, Pablo estaba dando profecía de la carne. No, es que la revelación progresiva todavía no acaba. Incluso Juan, no vayan a pensar que Juan murió entendiendo todo. Ay, que Juan fue amilenialista y no. O sea, el entendimiento teológico fue un proceso, una revelación progresiva a lo largo de la historia. ¿Sale? ¿Sale? ¿Vale? Entonces, Jesús usaba muchas metáforas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que la fe es como una semilla de mostaza. Y dicen los predicadores, por pequeñita, porque Dios quiere así de chiquita tu fe. No, sino porque la semilla de mostaza, siendo la más pequeña, produce una gran hortaliza. Y está hablando de una fe que produce un fruto. Ese es el sentido de la metáfora. No es de que trae tu semilla de fe chiquita. No, está hablando, da un fruto. Si lo traes de aguacate no vale. No te reconoce. Entonces las figuras retóricas, bueno, en este caso la metáfora sí es bien interesante que nosotros la veamos, porque Jesús en la mayoría de sus parábolas la va a usar. Por ejemplo, y no lo entendieron los discípulos, ¿no? Cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos, dice, creyeron que los estaba regañando porque no habían comprado pan. Y él está hablando en metáforas. ¿Qué simbolizaba la levadura? Desde el antiguo pacto, ¿qué simbolizaba? Pecado. Pecado. Por eso los panes sin levadura, que representan el cuerpo de Cristo en la Pascua, representan el cuerpo de Cristo sin pecado, sin levadura. Por eso en la Santa Cena no comemos bolillos, que tienen levadura. Y Pablo usa esa metáfora otra vez. Pablo usa esa metáfora ¿dónde? En 1 Corintios 5, cuando hay un fornicario en la iglesia, ¿no? Dice, quítenlo de en medio de ustedes, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y tú dices, ¿de qué está hablando? Es una metáfora, otra vez. Está trayendo una situación de la realidad a un término espiritual. Apocalipsis así está todo. Cantares así está todo. ¿Sí? Los profetas, así está todo. Cantares es uno de mis libros favoritos. Porque narra los amoríos clandestinos de Salomón en su juventud y adolescencia, pero lo compara con la relación entre Cristo y la iglesia. Pero está bonito. Es una canción, Cantares.
¿Sí saben el trasfondo que hay detrás de Cantares? Se los cuento y cerramos con eso. Miren. Cuando David estaba muy viejo, dice los reyes que padecía de fríos, ¿no? Entonces dice que le consiguieron una virgen para que durmiera con él, no para que tuviera relaciones con ella, para que durmiera con él y le diera calor. Una superstición, obviamente. Pues eso no vayan a empezar de friolentos todos, ¿no? El chiste es de que esta chica pasa a ser concubina de David, ¿no? Aunque no la toca sexualmente. Pero nosotros debemos de saber que en el Medio Oriente de esta época, cuando una persona poseía sexualmente a una de las concubinas, se decía que estaba ocupando el lugar del rey. ¿Por qué creen que cuando Absalón, el hijo de David, corrió a David del palacio y quiso usurpar el trono? ¿Qué fue lo que hizo? Se acostó con las concubinas a la luz pública. Entonces pasa algo. Esta chica, conocida como la Sunamita o Sulamita, se enamora de Salomón, porque son más o menos de la misma edad, pero su amor es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque si Salomón llega a tener ya sea relaciones con ella o un compromiso de matrimonio, eso va a indicar que está usurpando el lugar de su padre. Tiene que esperar a que el papá muera para poder estar con ella. Entonces, Cantares es la historia de bodas, bueno, es una canción de bodas, pero narra todo el amor prohibido, como decía Selena, ¿no? que había entre estos dos tipos. ¿Y qué hacen? ¿Han leído Cantares? ¿Qué era lo que hacían? Por soltero me lo saltaba. Ya, no manches. Pues se veían escondidas. Se tenían que ver escondidas. Y no se veían escondidas para leer la Biblia. No. No. Embriagarse de amor hasta el amanecer. Entonces, la Sunamita, que tenía su cuartito afuera del palacio en la ciudad, iba Salomón, se escapaba, le tocaba y entraba al cuarto. Ya cuando estaba amaneciendo se iba y ya cada quien amanecía en su cama. Digo, eso es viejo, no es nada nuevo. ¿Sí? Obviamente había una relación sexual y todo, ¿no? Solo no lo hacían público. No, pero dice que cuando se encontraban en la calle, dicen que era algo que querían gritarle a todo el mundo, ¿no? Lo que sentían el uno por el otro, pero no podían, ¿sí? En esa época, los hermanos de sangre se besaban en la boca. En esa época, ¿sí? Entonces la Sunamita en un rato ya tan desesperada dice, ¿quién me diese que fueras hijo de mi madre? Dice, mi hermano, dice, amamantado por los mismos pechos para que te pudiera besar en la boca. No, porque era una costumbre de la época. Pero todos son metáforas. Siempre viene de una mujer. Sí, claro. O esas cosas, ¿no? Tan de, su sombra fue sobre mí. Y nosotros pensamos que estaba el calor y Salomón se puso y le hizo sombrita. No. Cuando camina en la calle la razón. No. Su sombra me fue bandera. O sea, se está hablando del acto sexual. Pero hay una parte, y esto lo vamos a llevar después a la metáfora espiritual, que Salomón va a visitarla y ella no se para por floja, ¿no? Va y le toca y le dice, ábreme porque está lloviendo y el rocío ha mojado mi cabello. Y le dice ella, es que ya cerré y no sé, hoy no quiero, no quiero verte. Tiene 3 chapas esto. No quiero, por favor. Y dice, ábreme. Y como en aquel tiempo las casas no tenían ventanas, pero tenían un respiradero cercano al cerrojo para cuando se pudiera abrir, entonces este cuate metió la mano y le hizo así. Entonces dice que cuando él metió la mano y le hizo así para, ábreme por favor, dice, se conmovieron mis entrañas. No sé hasta dónde, pero se conmovió la Sunamita.
Y dice que sí, que se para y que le abre. Pero cuando le abrió ya se había ido. Porque estaba el aguacero. ¿No? No me va a estar haciendo. No, claro, no, por supuesto que no. Pues no. Pues oye. Y entonces dice que ella sale a buscarlo. ¿No dice? Dice, salí a buscar a mi amado. Mi amado llamó a la puerta. Dice, pero salí y cuando salí ya no estaba. Llamó a la puerta y no lo encontré. Y entonces sale a buscarlo en medio de todo el aguacero, a gritar como loca en la calle. Alguien ha visto a mi amado, es el más hermoso de los príncipes. Y dice que los alguaciles de la ciudad obviamente le pusieron una catorriza a la chamaca. Porque ¿quién anda a las 3, 4 de la mañana gritando como loca en medio del agua en la ciudad? Dice, y los guardias me golpearon y me pegaron y me trajeron a mi casa. Dice, ay, ¿quién ha visto a mi amado? Aliméntenme con pasas y con manzanas porque estoy enferma de amor por él. Pues, ¿para qué no le abres, no? Pero eso se lleva a la metáfora. ¿Cuántas veces Dios habla a nuestro corazón una y otra vez? Una y otra vez. Una y otra vez. No hablo de la puerta de la salvación, sino la puerta de la relación. De esas veces que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él llama una vez. A veces te puede hablar por medio de una persona, una canción. Y de repente, un día dices, ay, ya Dios, ¿dónde estás? Y ya no lo encuentras. No es que Él se ha ido, que Dios nos abandona, pero sí es que nuestro corazón ha rechazado una relación íntima con Él. Y meses de desprecio a Dios no se arreglan con una oración de 10 minutos. Hay que buscarlo entonces intensamente. Y Cantares eso nos deja. El amor, el romance entre Dios y la iglesia. Es un gran libro, ¿eh? Cuando hay oportunidad lo estudiamos. Esas fueron las metáforas. Hoy terminamos con texto inmediato. Nos falta contexto formal y contexto general. ¿Dudas, comentarios, reclamos? Yo creo que sí, no sé, tal vez Gil y se van a sorprender. Como dice, Sí. y aquí cerramos el plan. No, o sea, aquí me callo yo, pero si ustedes tienen dudas, Si quieres aquí le paramos a la grabación y ya. ajá, ok. Nunca estaba a favor de eso.